lo hice mal como madre. Esta realidad es una realidad que muchas mujeres están viviendo en este momento y es una realidad que puede tener una solución. Qué difícil es decir que no cuando nos hemos habituado a ser complacientes y siempre decir que sí. Soy la doctora Benita Méndez, psicomentora en el área conductual y hoy voy a hablarte de este tema tan importante para que aprendas a decir que no en vez de estar siempre diciendo que sí. Para comenzar con este tema tan importante y tan valioso, lo primero que quiero es contarte sobre un caso que tuve en consulta. Hace un tiempo vino una mamá a mi consulta con un caso muy particular y fue la inspiración para tocar este tema hoy aquí como inicio en mi canal. Y es que la mamá estaba enfrentando un gran desafío con su hijo adulto, un hijo de más de 30 años que aún vivía con ella. La mamá tenía serios problemas porque una de sus limitaciones más importantes era que ella no sabía cómo decirle que no a su hijo. Estaba en un constante sufrimiento, en una constante preocupación y esta preocupación la llevaba como madre a tener que incluso violentarse a ella misma en sus deseos, en sus quehaceres. La dinámica de esta familia comienza así. Esta madre había por todo este tiempo, superior a los 18 años de su hijo, mantenido la vida del chico. Es decir, ella suministraba una mesada para este chico para que él estuviera en casa. Esa mesada le permitía a él comprar sus cosas, ir a comer con sus amigos, porque a todas estas el chico no trabajaba. La mamá era quien sostenía el estilo de vida que este joven se estaba dando o permitiendo tener. ¿Qué pasaba con esto? Que la mamá sentía por un lado que era su obligación como madre mantener a su hijo aun cuando éste tenía 30 años. Era su obligación como madre permitirle que él siguiera viviendo en su casa y aparte de eso, suplir todas las necesidades que él tenía. La realidad es que esta confusión que muchas mujeres tienen cuando pasan la maternidad de ser de un niño en edad temprana a la adolescencia y luego de la adolescencia a la adultez, es algo que tiene mucho que ver con las creencias, con la cultura, con muchos patrones que se han distorsionado en la sociedad, haciendo ver a una mujer muchas veces que el rol de madre se debe ejercer en el mantenimiento de los hijos hasta que ellos son adultos y deciden irse. Pero ¿qué pasa cuando el chico no se va? ¿Qué pasa cuando el chico se acomoda y se queda dentro de casa? Este joven del cual les estoy hablando no solamente tenía el síndrome del hijo parásito, adicional a esto, este chico tenía un problema adictivo, un problema de adicciones que lo llevaba a él a tener una vida en descontrol, al punto llegó a robar artículos de la casa, que incluso en ocasiones llegó a robar a la misma madre para poder cubrir los gastos que tenía debido al vicio que tenía, a la adicción que tenía. Esta madre se daba cuenta de toda esa situación, ella percibía, sabía que esto estaba ocurriendo, pero ¿qué hacía esta mamá? Sufrir, como tal vez tú también lo haces. Si estás viviendo un caso parecido, sufrir porque no sabes cuál es la respuesta, porque te sientes culpable, porque sabes que tu hijo se debe ir de casa, pero no sabes cómo sacarlo de casa. Sabes que tu hijo tiene un problema de adicción, pero no sabes cómo encaminarlo a que él reciba ayuda. Y evidentemente todos estos elementos generan dolor, generan frustración, generan incluso ese sentimiento de sentir lo hice mal como madre. Esta realidad es una realidad que muchas mujeres están viviendo en este momento y es una realidad que puede tener una solución. Evidentemente pudo tener una solución en la etapa temprana, es decir, hubo antecedentes de este joven que pudieron verse presentes y que estoy segura que la madre se dio cuenta cuando el hijo era adolescente, incluso cuando estaba pequeño. Es un proceso de formación que se va desarrollando, pero como la madre tiene el miedo a decir que no, como la madre tiene el miedo a enfrentar por no ser juzgada como una mala madre, entonces inconscientemente comienza a tener patrones que afianzan conductas distorsionadas o conductas que van en contra del núcleo familiar, convirtiéndolo en una
una familia disfuncional. El día que esa señora entra a mi consulta, ocurre algo interesante. El hijo la acompañó. Y sin embargo, ella fue la que entró a consulta. Ella en ningún momento pensó que era su hijo el que debía entrar a consulta. Era su hijo el que necesitaba ayuda. Ella sentía que la que necesitaba ayuda era ella porque ella no sabía ya cómo manejar la situación del hijo. Pero en sus soluciones no estaba sacar al hijo de casa. En sus soluciones no estaba el hecho de fortalecer o reforzar su autoridad, no estaba el hecho de involucrar a su hijo en un proceso de intervención, de ayuda para el área de la adicción que tenía. Ninguna de estas soluciones estaba en la vida como parte de lo que la madre estaba buscando. Ella creía que ella tenía un problema, él necesita ayuda y yo no sé cómo ayudarlo, yo le doy la casa, le pago todo, porque estaba siendo una mala madre. De hecho, fue lo primero que me dijo en la consulta: estoy siendo una mala madre, estoy preocupada porque no sé cómo ayudar a mi hijo, le doy todo lo que él quiere, pero ya no sé qué hacer. Esa fue la conversación que tuvo esta mamá conmigo en consulta. Ahora, después de un proceso de conocimiento y de ver todo el entorno, cómo se llega hasta ahí en este caso, del cual no voy a enfocarme, porque aquí lo importante que vean es la situación. Me doy cuenta que esta mamá, a todo lo que el hijo le pedía, ella decía que sí por culpa. Y es importante que lo sepan, por culpa. Cuando una mujer tiene el sentimiento de culpa, la reacción inmediata conductual al sentimiento de culpa es la complacencia, es violentar su propio proceso para complacer a otro, aún a costa de su propio bienestar. Esta madre definitivamente tenía un grave problema en decir que no. Y esto de decir que no solamente se va al contexto de ser mamá, se va al contexto de las relaciones interpersonales, porque cuántas mujeres no hay hoy en día en la sociedad que tienen relaciones abusivas, pero que no saben decirle que no a la pareja. Incluso en cosas tan sencillas como, por ejemplo, fueron a un restaurante y no les gusta esa comida o no quieren esa comida, no saben decirle que no a la persona: no me gusta esa comida, no quiero tal cosa. Y esto tiene que ver con otros aspectos que están dados en el merecimiento, que toco en otro video, que están dados también a la parte de la autoconfianza, la autoestima de la mujer y a ese patrón aprendido, adquirido, donde la mujer se convierte en alguien complaciente. Nos enseñaron a ser complacientes y a abandonarnos a nosotras mismas como mujeres y a dejar nuestra decisión, nuestros deseos siempre en segundo o en tercer plano. ¿Cuál es la solución a este problema de no saber decir que no? La solución es primeramente hacer un proceso de autorreconocimiento de que tenemos ese problema, que no sabemos decir que no. Ese es el inicio. Ese es el pilar más importante que una mujer debe encontrar para sostenerse, conocerse a sí misma. Porque cuando yo sé que tengo un problema, como hizo esta mamá, aunque ella fue a consulta por un problema que no era el que realmente tenía, ella fue a consulta y descubrió, en el proceso de acompañamiento, descubrió que su problema radicaba en que ella no conocía realmente el sentir que ella tenía. Ella sentía frustración, pero nunca lo expresaba. No se lo expresaba ni siquiera a ella misma, por lo cual caía en un autoengaño. ¿Cuántas veces no te has autoengañado? ¿Cuántas veces no has estado como mujer sabiendo muy dentro de ti, muy en tu ser, en lo profundo de tu ser, que estás enojada, pero no lo dices? ¿Cuántas veces has estado sintiendo dolor, pero no lo dices? ¿Cuántas veces quieres gritar no, pero dices sí? ¿Te das cuenta que el autoconocimiento es uno de los pilares más importantes en la mujer y es importante desarrollarlo? Porque cuando nosotras no nos conocemos a nosotras mismas y nos perdemos en esta complacencia externa, nosotras dejamos de ser auténticas, dejamos de ser nosotras para hacer lo que otros quieren que seamos. Y en el caso de esta madre, que fue la razón por la cual me inspiré para desarrollar este tema de no saber decir que no, yo planteé un programa para ella, un proceso de acompañamiento que le ayudara a ella a comenzar primeramente por este pilar de conocerse, para que luego ella trabajara su autoestima y reconociera que ella no era culpable por lo que ella había hecho como madre, por los stop que no había puesto, por la crianza que había dado a su hijo.
Su hijo es adulto y las decisiones de su hijo fueron tomadas por él, no fueron incitadas por la madre, porque yo estoy segura que si tú eres mamá, tú lo que menos haces es incitar a tu hijo hacia el mal, es incitar a tu hijo a que entre en drogas, ¿cierto que no? Ninguna madre hacemos eso. Y yo he tenido la oportunidad en estos 20 años de experiencia de conocer muchas madres que siempre tienen un fin común y es tener el mejor hijo del mundo. Ese es el deseo de toda madre, pero algunas no lo tienen. Y es responsabilidad de la madre, es responsabilidad de la falta de conocimiento, la falta de preparación, la falta de educación, que hace que cometamos roles basados en creencias o basados en aspectos que tenemos nosotras entendidos, que son realidades, porque simplemente es lo que la sociedad o la cultura o nuestra realidad externa nos ha indicado que es. Esta madre sufría por sacar a su hijo de casa. Esto es un trastorno, es decir, es un síndrome que se conoce como el síndrome de los hijos parásitos. Hijos que ya han cumplido su mayoría de edad. ¿Cuándo se considera una mayoría de edad? Cuando ya el joven ha pasado el periodo de los 21 años. Ya hasta ahí se llega a la etapa donde el padre o la madre debe intervenir propiamente en su educación, en su relación. Ya a partir de ese momento se considera la persona un adulto. Pero si mamá no lo ve como un adulto, el comportamiento asociado de ese joven definitivamente va a seguir siendo el comportamiento de un chico que se convierte en un parásito. Y suena feo esta palabra, pero ¿por qué parásito? Porque un parásito es aquello que se alimenta de la otra persona, del otro ente. Y esto es lo que hacía este joven. Se alimentaba de su madre de tal manera que la madre inconscientemente estaba afianzando el problema de adicción que tenía y estaba afianzando todo lo que ese joven estaba viviendo. El hecho de convertirse en un delincuente, el hecho de no querer trabajar. El joven se levantaba a la 1 del día todos los días, no hacía nada en casa, no colaboraba con nada, no tenía ningún hábito. La madre hasta la habitación le limpiaba. Entonces, lo que quiero hoy dejar como mensaje final, y es la solución a un caso como este, porque es importante saber cómo solucionar si estás pasando por un caso como este, cómo solucionar esta situación. Primeramente, a este joven hay que hacer un proceso de intervención. Una de las cosas más difíciles para esta madre fue en una de las crisis que tuvo de drogas, intervenir, llamar al rescue, en este caso al servicio de emergencias, para que el servicio de emergencias se llevara a su hijo al hospital. Y al llegar al hospital, la madre poder decir, ya yo no puedo con él. Y entonces el servicio de hospital poder internarlo en un centro de desintoxicación. Ese fue el paso más difícil para la madre, porque la madre sentía que estaba abandonando a su hijo, cosa que no era real. Estaba ayudando a su hijo a superar una adicción. El segundo paso, una vez que el joven ya estaba en ese centro de rehabilitación, la madre entonces necesitaba trabajar con ella misma en su autorreconocimiento, en trabajar su autoestima, en trabajar el espacio, el sentimiento de culpa, que era legítimo, que ella lo tenía, era legítimo, lo sentía, pero había que trabajarlo porque dentro de lo que uno cree que es legítimo no necesariamente es lo real. Eso es algo que hemos aprendido. Entonces había que cambiar ese proceso mental y el proceso conductual que ella estaba teniendo. ¿Para qué? Para que ella pudiese reconocer en dónde ella había cometido un error, eso es enfrentarse consigo misma, y en dónde cambiar. Entonces así fuimos trabajando todo este proceso hasta que ella logró descubrir el merecimiento de ella como mujer y logró separar los roles de la maternidad de ese rol que ella estaba teniendo tóxico, abusivo, incluso con su hijo, que no le permitía al hijo sanar. Cuando el hijo salió del centro de rehabilitación, el hijo no regresó a la casa. Una de las recomendaciones para la madre era no volver a aceptar al hijo en casa. Él tenía que enfrentar su vida y la única ayuda que ella podía brindarle a él era la ayuda para que él pudiese desarrollar su vida afuera. Y ella simplemente lo apoyó con un mes de renta del espacio donde él iba a vivir ahora como individuo. Un mes de renta. Ese fue el único apoyo que ella le dio. Y a partir de allí, él tenía que buscarse un trabajo, comenzar a trabajar y hacer las cosas. Gracias a Dios, este chico tuvo un proceso de seguimiento que permitió que no recayera.
porque aquí hay otros elementos que no voy a explicar aquí, pero que hay otros elementos que pueden venir en este tipo de situaciones y hacer que el joven ese mes de renta esté allí y después vuelva a caer en las drogas. Entonces, hay elementos externos que también hay que incorporar en un caso como este. Pero aquí lo importante que quiero, para cerrar ya esta transmisión de hoy, es decirte que es importante que te conozcas como mujer. Ya te lo he mencionado, pero es importante también que aprendas a decir que no desde un estado de felicidad, porque hemos asociado el no con algo negativo y la palabra no es autoprotección. Es tan sabio el universo que nos ha dado una palabra para aprender a protegernos si no la usamos. Y cuando la usamos incorrectamente. La usamos para limitar, no la usamos para protegernos. Entonces yo te invito a que uses esta palabra, perdón, a que uses esta palabra como protección. Yo te invito también a que hoy en día que estás analizándote a ti misma, estás en este proceso de autoconocimiento, sepas en qué momento la usas y de qué manera la usas, de qué manera usas el sí y de qué manera usas el no, porque ambas palabras tienen una función en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida que estamos iniciando, en nuestra vida de ser una mujer poderosa, de ser una mujer que se sienta segura de sí misma. Así que si te ha gustado este contenido, si crees que ha sido valioso lo que he compartido, si conoces a otra mujer que cuando ves esta te dice, esta fulana, compártele este video. No te quedes con la información, comparte la información. Eso es parte también de ese valor social que nosotras debemos tener, de ser esa comunidad que siempre estamos buscando la mejora en el poder femenino. Soy la doctora Benita Méndez. Recuerda conectarte conmigo la siguiente semana para otro tema de importancia y de valor que voy a compartir para ti. Te veo la siguiente semana. Hasta pronto.